La Sociedad de Naciones surgió justo después de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que dejó a Europa destruida física, económica y moralmente. Entre 1914 y 1918, el mundo vio por primera vez una guerra de escala global, con millones de muertos y tecnologías militares devastadoras. Eso generó la sensación de que era urgente evitar que algo así volviera a repetirse. En ese contexto aparece la idea de crear un organismo internacional que promoviera el diálogo entre países y permitiera resolver tensiones sin recurrir a la violencia. El principal impulsor fue el presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien en sus 14 puntos propuso formar una institución basada en la cooperación, la seguridad colectiva y el respeto a la soberanía. Aunque Estados Unidos no se unió, su propuesta influyó directamente en el Tratado de Versalles de 1929, donde se creó oficialmente la Sociedad de Naciones. Además, el fin de la guerra trajo un reordenamiento completo del mapa mundial. Varios imperios se desintegraron, surgieron nuevos estados y había muchos territorios en disputa. Todo esto aumentaba el riesgo de nuevos conflictos, por lo que se necesitaba un espacio de mediación internacional. En resumen, la Sociedad de Naciones nació como una respuesta al trauma de la Primera Guerra Mundial y como un intento de las potencias de crear un sistema más estable, donde la paz se garantizara a través de negociaciones y no de armas. La Sociedad de Naciones fracasó porque no tuvo el apoyo real de las grandes potencias. Estados Unidos nunca ingresó y países claves como Alemania, Japón y la URSS se fueron retirando según sus intereses. Internamente, su sistema de decisiones por unanimidad dificultaba actuar rápido y al no tener un ejército propio dependía totalmente de la voluntad de los estados para aplicar sanciones, que casi siempre eran débiles o ineficientes. Las tensiones económicas de los años 30 y el crecimiento del gobierno militarista agravaron la situación. Casos como la invasión japonesa de Manchuria 1931 y la Italia de Etiopía 1935 mostraron su incapacidad para frenar agresiones. Todo esto debilitó su autoridad y credibilidad y quedó claro con el inicio de la Segunda Guerra Mundial que no podía mantener la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países entendieron que no podían repetir lo mismo. La Sociedad de Naciones había fallado y la guerra había mostrado que los estados actuaban por su cuenta sin coordinación. Así que las potencias acordaron crear un nuevo organismo internacional que sí funcionara. La idea era simple: hablar antes de pelear, reducir tensiones y evitar que un conflicto local se convierta en una guerra mundial. Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China impulsaron ese proyecto. Querían un espacio donde los países cooperen, compartan información y tomen decisiones rápidas. Por eso, en 1945 nace la ONU en la Conferencia de San Francisco. La meta no era crear un mundo perfecto, sino construir un sistema más estable que permitiera gestionar crisis y promover acuerdos básicos entre estados. La ONU aparece porque la alternativa era volver a caer en un desastre global. La Sociedad de Naciones, creada en 1919 tras la Primera Guerra Mundial, fue el primer intento de mantener la paz mundial, pero tenía grandes debilidades. No contaba con la participación constante de potencias importantes, no poseía un ejército propio, dependía de las decisiones unánimes y carecía de mecanismos efectivos para imponer sanciones, lo que llevó a un fracaso frente al avance del nazismo, el fascismo y el militarismo japonés. En cambio, la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, nació para corregir esas fallas. Reúne casi todos los países del mundo, tiene una estructura más sólida, como el Consejo de Seguridad con poder vinculante, cuenta con cascos azules, sanciones internacionales y agencias especializadas, la OMS, UNESCO, la UNICEF, que le permite actuar de manera más efectiva en la paz de los derechos humanos y el desarrollo global. En resumen, la ONU es una versión más fuerte, amplia y funcional del proyecto de la Sociedad de Naciones que no logró consolidar. La ONU y la descolonización se refiere al papel central que tuvo las organizaciones de las Naciones Unidas de 1945 en apoyar que los pueblos sometidos al dominio colonial alcanzaran su independencia. A través de principios como el derecho a la libre determinación, la ONU impulsó la idea de que ningún territorio debía ser gobernado por una potencia extranjera sin su consentimiento. Con la Declaración de 1514 de 1960 creó un marco legal e histórico que exigió el fin del colonialismo y estableció organismos como el Comité Especial de Descolonización para supervisar el proceso. Gracias a estas acciones, más de 80 territorios se independizaron durante el siglo XX, aunque existen territorios no autónomos en proceso de descolonización. El papel de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en los conflictos del siglo XX se articula principalmente a través de su órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad, el único con poder para adoptar resoluciones legalmente vinculantes. Su accionar se puede clasificar en tres ejes fundamentales. En primer lugar, se encuentra la resolución pacífica y la mediación, en donde la ONU promueve la negociación, la mediación y los buenos oficios para evitar la escalada de disputas entre estados. Esto fue crucial en numerosos conflictos durante la descolonización. En segundo lugar, se encuentran las operaciones de mantenimiento de la paz. Aquí, el despliegue de los cascos azules constituyó la respuesta más visible en el siglo XX. Estas misiones se desarrollan con el consentimiento de las partes para vigilar treguas, crear zonas de amortiguamiento y estabilizar situaciones post-conflicto.
como ocurrió en Chipre o en la crisis del Congo en los años 60. Como tercer punto, entran las medidas coercitivas, que se aplicaron en el capítulo 7 de la Carta. El Consejo de Seguridad puede imponer sanciones económicas y embargos de armas, o autorizar el uso de la fuerza militar. Esta aplicación fue visible en la Guerra de Corea o durante la Primera Guerra del Golfo. Sin embargo, el rol de la ONU en los conflictos siempre estuvo condicionado por la política del poder. El poder de veto de los 5 miembros permanentes del Consejo ha paralizado la acción en innumerables crisis del siglo XX, transformando la organización en muchos momentos más en un barómetro de las tensiones internacionales que un ejecutor imparcial de la paz. El Consejo de Seguridad es el órgano que decide sobre la paz y los conflictos. Su estructura refleja el poder de 1945. Los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, tienen derecho a veto. Eso permite que cualquiera bloquee una acción, incluso si la mayoría está a favor. Ahí empiezan los problemas. Cuando uno de los permanentes tiene intereses en un conflicto, usa el veto y el Consejo no actúa. Esto pasó durante la Guerra Fría y pasa hoy con Siria o Ucrania. Otro límite es que la composición no representa al mundo actual. Regiones como África, América Latina o el sur de Asia no tienen un asiento permanente, lo que genera reclamos de reforma. El Consejo tampoco tiene un propio ejército. Depende de que los estados quieran enviar tropas o aplicar sanciones. Y muchas veces no quieren. Por eso el Consejo actúa con fuerza en algunos casos y en otros no hace casi nada. Su impacto depende de la política global y de lo que quieran las potencias, no solo de las reglas. La noticia actual se centra en el parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU ante la guerra entre Rusia y Ucrania o ante el conflicto en Gaza. Específicamente en la incapacidad de adoptar resoluciones vinculantes debido al uso constante del derecho de veto por parte de un miembro permanente, Rusia o Estados Unidos, según el conflicto. La actual ineficacia y parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU causada por el veto demuestra que la organización heredó y formalizó la debilidad de la central de la sociedad de las naciones. La imposibilidad de aplicar la seguridad colectiva con los intereses geopolíticos de las grandes potencias entran en conflicto. La transición de la Sociedad de Naciones a la ONU ilustra el doloroso aprendizaje del siglo XX. Ambos organismos surgieron del consenso de que la guerra total era inaceptable, pero solo el segundo logró cimentar el multilateralismo en una estructura funcional. La Sociedad de Naciones fue un intento idealista que probó la inutilidad de la cooperación sin poder real para imponerla. Su fracaso fue una advertencia histórica. La paz no se sostiene solo con buenas intenciones si las grandes potencias priorizan la agenda nacional por encima de la seguridad colectiva. La ONU es el pragmatismo que nació de desastre, al corregir las deficiencias, especialmente al crear el Consejo de Seguridad. Se aseguró la participación necesaria para la legitimidad y la acción. Sin embargo, su eficacia final está eternamente subordinada a la realidad geopolítica, donde el poder de veto actúa como el recordatorio constante de que la arquitectura de la paz está anclada a los intereses de las naciones más fuertes. El legado de este proceso no es la creación de un mundo libre de conflictos, sino el establecimiento de un sistema que hace que la guerra más difícil y el diálogo obligatorio. Desde la mediación de conflictos hasta la promoción de la descolonización, la ONU ha probado ser una plataforma indispensable. En última instancia, la permanencia de la ONU señala una verdad fundamental. La comunidad internacional ha aceptado que, aunque el sistema no sea perfecto, la única alternativa viable a la guerra global es el compromiso continuo, imperfecto y negociado, con la seguridad colectiva. Es la última barrera institucional contra el caos. Gracias.